Buenas tardes. Esta ocasión les vamos a presentar el artículo llamado "Usaremos un fotómetro de llama casero para medir la concentración en sodio en una bebida deportiva". Buenas tardes, mi nombre es Diana Elizabeth Gómez Nesta y a continuación les vamos a presentar el artículo. El propósito de este experimento es crear un fotómetro de llama muy económico para medir la concentración de sodio en bebidas deportivas, por ejemplo, en esta ocasión en un Gatorade. Como está compuesto, el fotómetro de llama es con un nebulizador para el cual se usaron tubos pequeños y se rociando la muestra de la base de un mechero Bunsen. Adyacente a la flama había un fotodiodo con un filtro específico para la emisión de la línea de sodio. Después, haciendo una curva de calibración, los estudiantes pueden detectar las cantidades de sodio en Gatorade dentro de un 10% del valor de la etiqueta. El sistema cuesta menos de 500 pesos y lo mejor de todo es que puede ser ensamblado por estudiantes y utilizado en un laboratorio de química analítica. Introducción. La espectroscopía de emisión atómica es una de las técnicas analíticas más antiguas y sigue siendo relevante hoy en día debido a su alta sensibilidad. Sus inicios fueron por primera vez por Bunsen y Kirchhoff mediante un análisis de luz emitida por muestras excitadas electrónicamente. Ayudó a conducir a la revolución cuántica en física y química al final del siglo XIX. El sodio y el potasio son analitos clínicos comunes y actualmente se miden con electrodos selectivos de iones. Se pueden medir con precisión utilizando fotometría de llama. A continuación les muestro de qué está constituido el fotómetro que se utilizó en este experimento. En un esquema que les muestro en la siguiente diapositiva, se puede observar los tres componentes principales que constituyen a este fotómetro. El primero es un nebulizador, un mechero Bunsen y un detector basado en filtro. Cabe mencionar que son los tres componentes más principales, ya que consta de más componentes. Para operar el instrumento se inyecta con una jeringa la muestra, después se nebuliza por aire comprimido. La niebla se envía a una llama de gas natural y la emisión se detecta usando un fotodiodo y un voltímetro, que son instrumentos que tenemos en nuestra casa y que podemos usar con facilidad. El nebulizador se construye fácilmente a partir de tubos, pegamento y una fuente de aire comprimido. Después los estudiantes preparan y corren soluciones estándar para generar una curva de calibración y luego analizarla. Los resultados que se muestran generalmente están de acuerdo dentro de un 10% del valor de la tabla de información nutricional de la bebida deportiva. Aquí tenemos una imagen de cómo debe ser montado el fotómetro para que pueda funcionar correctamente. Necesitamos un voltímetro que va a ir conectado a el detector y el filtro. A partir del mechero Bunsen se va a montar el nebulizador, por donde va a entrar el aire, y a partir de una jeringa vamos a inyectar aire comprimido. Aquí está un tanque de aire en donde está el nebulizador conectado al mechero Bunsen de flama. Les mostramos los detalles experimentales de cómo debe ir montado el fotómetro de flama más a detalle. Para el montaje del instrumento se comienza asegurando el mechero Bunsen y lo que va a ser la configuración del detector blanco con cinta. El detector está montado en un soporte para poste para facilitar la alineación con la llama. El nebulizador de muestra se monta en un tubo de centrífuga modificando que actúa para guiar la muestra hacia el mechero Bunsen. A continuación, en esta figura 2 les mostramos cómo es que debe ir montado lo que va a ser el mechero Bunsen y el nebulizador.
Aquí pueden observar en una caja Petri, va a ser el nebulizador donde se va a montar la muestra. Arriba, en un tubo de centrífuga que se modificó, ese va a actuar como guía para la muestra, conectado hacia el mechero Bunsen. El mechero Bunsen debe de estar asegurado con cinta para que no se mueva y montado en un soporte para poste, en donde debe de estar alineado con la llama. El nebulizador va a constar de 2 piezas. Uno es el tubo de polietileno que va a ir pegado en un borde a un portaobjetos de vidrio. Tienen que ir conectados el uno con el otro. También se van a montar las dos mangueras por donde se va a insertar el aire comprimido hacia el tubo. En la figura 3 les mostramos cómo debe de ir montado. Es el tubo que fue pegado con en su borde, en la parte trasera, a un portaobjetos, y ahí deben de ir la manguera A y la manguera S, donde van a entrar posteriormente mediante una jeringa el aire comprimido. Deben de ir alineadas una con la otra, como se muestra en la figura. Ya montado el fotómetro, después se procede a enviar aire comprimido a través del tubo más corto, que actúa para crear una neblina de líquido, muestra, inyectadas en el otro tubo. El nebulizador es entonces insertado en una ranura cortada en la abertura del tubo de centrífuga, que también tiene un orificio cortado en su base. El tubo de centrífuga confina y apunta la niebla a la entrada de aire del mechero Bunsen. Las otras entradas de aire del mechero Bunsen no van a recibir la niebla, ya que van a estar cubiertas con cinta adhesiva. Después, la caja Petri se coloca debajo del tubo de la centrífuga para recoger la niebla que se condensa desde las paredes del tubo de centrífuga. Después de que se enciende la llama de gas natural, el aire comprimido es encendido y la posición del nebulizador se ajusta hasta que se forma un cono interno en la llama que indica una buena relación combustible-aire. Después se coloca un fotodiodo amplificado con un filtro adjunto, aproximadamente a 10 centímetros de la llama. El filtro de paso de banda es centrado a 589 nanómetros y tiene una banda de paso de 10 nanómetros de ancho. El detector está conectado a un filtro RC de paso bajo, hecho con un 15.8 resistencias de kiloohms y un condensador de 100 microfaradios. El voltaje a través del condensador se mide con un voltímetro. Un punto de datos es registrado mientras se inyecta constantemente 1 mililitro de muestra sobre el curso de 10. El filtro RC de paso bajo actúa para suprimir el voltaje debido al parpadeo de la llama o muestra inconsistente. El voltaje para una muestra se registra aproximadamente 8 segundos después de comenzar la inyección. Se realiza una curva de calibración inyectando soluciones estándar, teniendo diferentes concentraciones. Cada muestra se procesa 5 veces y el valor promedio de cada solución se usa para hacer una curva de calibración. Lo desconocido también se ejecuta 5 veces. Para la preparación de soluciones estándar y desconocidas, se preparan diluyendo una solución madre de cloruro de sodio en agua que contenía 125 partes por millón de sodio. Se hicieron 7 estándares de 25 mililitros cada uno con las siguientes concentraciones: 0, 5, 10, 20, 30, 40 y 50 partes por millón de sodio. Una muestra de Gatorade con una concentración de 457 partes por millón de sodio, de acuerdo a la etiqueta, se diluyó 20 veces usando una pipeta de transferencia de 25 mililitros
en un matraz volumétrico de 500 mililitros. Así se prepararon las soluciones estándar. Los resultados fueron: en la tabla 1 se muestra un conjunto de datos típicos que fueron recopilados después de haber ensamblado el fotómetro y de haber corrido las muestras. La señal de fondo promedio para este es el conjunto de datos que fue de 0.0438 voltios, que se restó de cada dato sin procesar, que no se muestra en la tabla. Estos datos se graficaron en la figura 4 que les muestro posteriormente y muestran una tendencia lineal hasta 50 partes por millón de sodio. Usando la ecuación de la línea de mejor ajuste, se calculó que la concentración de sodio en Gatorade era de 21.6 más menos 0.6 partes por millón. Este valor está de acuerdo dentro del 6% de lo esperado en el valor de la etiqueta, que era de 22.9 partes por millón, después de 20 por dilución. Aquí les mostramos en la tabla 1, que fue donde los estudiantes insertaron los datos obtenidos de las muestras de Gatorade, que fueron corridas 5 veces. Podemos observar los datos obtenidos. En la figura 4 les mostramos la curva de calibración generada por los estudiantes. El punto rojo nos muestra la concentración calculada de Gatorade basada en la curva de calibración, que fue de 21.6 partes por millón de sodio. Esto nos indica que se ajusta a un 6% en la etiqueta del valor nutricional que mostraba la bebida deportiva. Discusión. El fotómetro da resultados que confirman los datos nutricionales de la etiqueta. Todo el experimento fue montado más o menos en unas 3 o 4 horas. Y esto nos dice que a partir de algo simple y casero que quizá todos podemos realizar en nuestra casa, podemos llegar a medir el sodio en una bebida deportiva y lograr realizar a partir de los datos analíticos una curva de calibración. Esto nos sirve mucho para el laboratorio de química analítica, ya que podemos realizar los experimentos mediante cosas que tenemos o usamos cotidianamente. Conclusión. Hemos desarrollado un fotómetro de llama simple que puede ser construido por estudiantes y que puede usarse para medir la concentración de sodio en bebidas deportivas. Lo mejor de todo es que el sistema cuesta menos de 500 y que da resultados que están de acuerdo a un valor de 10% dado por el fabricante de la bebida. Fue un experimento muy importante, ya que a partir de algo que podemos realizar nosotros mismos, podemos obtener valores reales y poder construir una curva de calibración. Gracias por su atención.